Este video trata con un tema muy debatido entre cristianos hoy. La cuestión respecto a que si es posible que se pierda la salvación. Algunas personas afirman que usted tiene que llegar hasta cierto nivel de santidad para seguir siendo salvo. Si no es así, entonces usted pierde su salvación. Otros creen que la salvación es eternamente segura. Ellos dicen, una vez salvo, siempre salvo. Si es posible caer de la gracia de Dios, entonces tenemos que vivir con la inseguridad y la frustración que viene por no saber nunca dónde pasaremos la eternidad. ¿Será esto lo que Dios quiere que experimentemos? Este tratado le da la respuesta, en un estudio basado en el capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. Seguridad en el Espíritu. Por muchos años, la gente ha debatido sobre el tema respecto a que si un cristiano puede perder su salvación. Algunos dentro del cristianismo creen que pueden perder su salvación, otros dicen que no es posible. Esto, quizás más que alguna otra doctrina, ha sido un tema dividido dentro de la Iglesia, y eso es triste porque la Biblia es clara acerca de esto. Es sorpresivo que muchos cristianos niegan o ignoran la presentación directa de la doctrina de la seguridad en el capítulo 8 de Romanos. Hay otros textos en la Biblia que hablan de la seguridad del creyente, pero ninguno como lo señala Romanos 8, 28, 30. Podemos encontrar en estos textos que cada uno que ha sido redimido por Jesucristo, sin ninguna excepción, será glorificado. La frase clave en esta trilogía de versículos está al final, en el versículo 28. Conforme a su propósito son llamados. Estamos seguros para siempre porque ese fue el propósito de Dios. El Hijo de Dios y el Espíritu Santo interceden por nosotros para que el plan de Dios pueda suceder. Así que nuestra seguridad está garantizada no solo por el propósito de Dios, sino también por el trabajo a través de la intercesión de los ministerios del Hijo y del Espíritu. La frase, conforme a su propósito son llamados, al final de Romanos 8:28, nos ayuda a entender los versículos 29 y 30 que explican el propósito de Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios hace que todas las cosas funcionen para el bien del creyente. Esto es, de acuerdo a su propósito. No existe otra manera de explicar por qué Él hace esto. Simplemente Él quiere hacerlo. Dios es libre de tomar cualquier decisión que Él quiera, y Él soberanamente escoge que todas las cosas funcionen juntas para el bien y la gloria de aquellos que son redimidos. Nada puede cambiar esto. Su salvación es un acto soberano de Dios. Usted no es cristiano por algo que usted hizo, sino por algo que Dios decidió. En Efesios 1:3, el apóstol Pablo dice, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo». ¿Por qué debemos bendecir al Señor? Porque, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió y Él nos hará santos. En última instancia, todo pecado será invalidado. Esto es otra manera de decir, mucho del evangelismo contemporáneo dejan que la gente piense que la salvación sea afirmada en su decisión por Cristo. Realmente, está basada en la decisión de Dios por ellos. Esto es el énfasis de la Escritura. ¿Cómo es posible que alguien en el mundo pueda tomar una decisión por Dios? Primera de Corintios 2:14 nos dice que, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En 2 de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El hombre está en ignorancia, en oscuridad, y muertos en sus pecados. En Efesios 2:1, no existe manera que él dé la vuelta alrededor de en su estado y acepte a Cristo. Dios hace el primer movimiento en línea con su eterno propósito. La paradoja de la salvación.
El cristianismo contemporáneo tiene un bajo punto de vista acerca de la salvación. Mucha gente no entiende la seguridad del creyente. Dios, en el pasado eterno, nos escogió para creer en la verdad. Ahora tenemos que mostrar una respuesta de nuestra parte. No comprendo cómo estas dos cosas van juntas. Algunas personas piensan que la gente que va al infierno van ahí porque Dios no los escogió. Pero la Biblia dice que las personas van al infierno porque ellos han rechazado el Evangelio. Juan 3:18. Esto puede no tener sentido para nosotros, pero nos debe importar. ¿Desearía usted que Dios fuera equitativo? Yo no. La paradoja respecto a la elección de Dios y la respuesta del hombre es la única paradoja de la Escritura. Por ejemplo, ¿quién escribió la carta a los romanos? Pablo la hizo, y Dios también. Por el otro lado, cada palabra es pura y proviene de la mente de Dios. También, cada palabra provino del corazón de Pablo y de su vocabulario. ¿Cómo pudo ser posible que Romanos haya sido escrita por Dios y Pablo? Sabemos esto, pero no podemos explicarlo completamente. ¿Es Jesús Dios un hombre? Él fue ambos. Cristo no fue una mezcla de Dios y hombre. Él fue 200% en sí mismo. Él fue 100% Dios y 100% hombre. No podemos imaginarnos cómo. ¿Y qué tal esto? ¿Quién vive su vida? Filipenses 3:21 dice que seremos transformados así como el cuerpo del Señor, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Nuestros cuerpos glorificados serán como Cristo. Exteriormente seremos conformados en la resurrección de los cuerpos por nuestro Señor. Sin embargo, no creo que nos veremos igualmente. Cada humano es un ser diferente, pero básicamente tenemos el mismo cuerpo. Nuestros cuerpos trabajan de la misma manera, en el mismo ambiente y en los mismos principios. Además, cuando vayamos a la gloria, recibiremos nuestros cuerpos glorificados en la misma manera y en los mismos principios como resucitó el Señor Jesucristo en un cuerpo glorificado. Dios nos creó para un propósito. Dios nos creó para que fuéramos un grupo de personas los cuales darán la gloria que Él se merece. Una rebelión comenzó en el jardín del Edén, con todo Dios precisó redimir a la humanidad. Por su maravillosa y soberana sabiduría, Él llamó de regreso a la gente que se rebeló en contra de Él a un lugar en donde le dieran la gloria a Él. Su meta en la salvación es traer a los creyentes a la gloria y dejar a Cristo como el preeminente en todo, recibiendo alabanza y adoración para siempre. Ahora, ¿entiende usted por qué fue salvado? Fue para mantenerlo fuera del infierno y hacerlo feliz. La razón primordial de Dios es conformarlo a la imagen de Cristo. Es así como podremos dar gloria a aquel quien es el más glorioso. Este Cristo es el primogénito entre muchos hermanos, es un pensamiento hermoso. Cristo podía no hacernos sus hermanos, Él pudo hacernos solo sus sirvientes, Él pudo no incluirnos dentro de su familia, pero Él lo hizo. Pero Dios quiso que le glorificáramos a Él y a su Hijo, Él también desea intimidad con nosotros. Él nos redimió para ser uno en esencia consigo mismo, somos hermanos de Cristo. Dios nos dio gozo, paz y un futuro en el cielo. Todos estos son elementos de su gracia hacia los pecadores, pero no es nuestra felicidad o nuestra santidad la que es el ápice del propósito divino, glorificar a su Hijo. Cristo es el punto central de la historia redentora y no usted. Entonces, si Dios lo salvó a usted, Él lo glorificará para satisfacer su propósito en traerle a la salvación. El plan de Dios no será frustrado. Si no fuera así, Él no sería Dios. Así que el propósito de la salvación es conformarlo a la imagen de Cristo para poder exaltar por siempre a aquel que es más grande que nosotros. El progreso de la salvación. Existen 5 elementos que despliegan el plan de salvación. Presciencia. Romanos 8:29 comienza a los que antes conoció. Aquí es donde el plan redentor de Dios comienza, con su preconocimiento.
Algunas personas han sugerido que la presciencia de Dios es la misma cosa que su previsión. Dios no solo ve lo que sucederá en el futuro, sino que Él también lo ordena. La Biblia claramente enseña que Dios soberanamente escoge a las personas. Primera de Pedro 1 comienza con estas palabras: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Somos elegidos por la presciencia de Dios. Tendemos a pensar que esa palabra presciencia básicamente significa previsión, porque no entendemos el significado completo de la palabra. Esta incluye ambas previsión y preordenación. Predestinación. La palabra griega traducida por predestinado en Romanos 8, 29 y 30, pourizo, significa designar antes o marcar de antemano. Esta palabra es también usada en Hechos 4, 27 y 28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Las palabras griegas para predestinar y presciencia, ambas son usadas en referencia a la crucifixión de Cristo. Hechos 4:28, 2:23. Así que si decimos que la presciencia de Dios es solamente previsión del futuro, estamos diciendo que Él vio a Jesús en su propia prerrogativa, qué es lo que iba a hacer, y reaccionó a Él. Esto es herético. Sin embargo, si entendemos que presciencia y predestinación significan que Dios predeterminó que Cristo muriera para redimir al hombre, entonces podemos lógicamente decir que Él predeterminó que nosotros fuéramos redimidos. Llamados. Romanos 8:30 dice que aquellos a quienes Dios predestinó, Él los llamó. Esto es cuando el plan eterno de Dios se intercepta con su vida. En el pasado eterno, Él predeterminó tener una relación de amor con usted. Él predestinó su salvación. El llamado es cuando Dios interviene en su vida en la tierra, dentro de los límites del tiempo. Presciencia y predestinación hablan acerca de lo que ocurrió en la eternidad pasada. Romanos 8:28 dice que todas las cosas suceden para el bien de los que aman a Dios, para aquellos que son llamados. El término llamado se refiere no a un llamado externo, sino a un llamado interno. Habla cuando Dios da la vuelta al corazón de una persona. Una persona no puede volverse a Dios, no puede conocerle ni entender el Evangelio, ni tener esperanza en sí mismo. Sabemos que esto se refiere al llamado a la salvación por el contexto de Romanos 8:30. A estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. El llamado aquí es un llamado efectivo, no es una invitación a nadie. Si Dios predeterminó una relación de amor con nosotros y preordenó nuestra salvación en la eternidad pasada, entonces Él tiene que completar eso trabajando en nuestras vidas. Como he mencionado anteriormente, usted no es salvo por algo que usted haya hecho, sino por causa de que Dios lo ha decidido. ¿Qué ocurre cuando Dios nos llama? Él interviene en nosotros y lleva convictos nuestros corazones. Él nos aleja del pecado en dirección al Salvador. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con una llamada santa no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Usted fue llamado a la salvación para completar un propósito que fue planeado antes de que Dios creara el mundo. Esa es la razón por la que estamos seguros en nuestra salvación. Fuimos salvados para ser como Cristo y parte de una humanidad redimida que exalta su santo nombre. Si ese fue el plan de Dios antes de que naciéramos, Él lo llevará a cabo.